¿Alguna vez te preguntaste cómo conservaban la comida tus abuelos sin refrigerador? Hubo un tiempo en que las mujeres mexicanas guardaban secretos en sus manos. Eran saberes silenciosos, pasados de madre a hija entre el fogón y el metate. Hoy conocerás 20 trucos de cocina campesinos, que solo las familias rurales conocían y que sí funcionaban. Pero algunos todavía viven en la memoria de quienes crecieron viendo a sus abuelas cocinar con magia y sin prisa. Quédate hasta el final, porque el último truco es tan ingenioso que te va a dejar con la boca abierta. Huevos. En las rancherías del Bajío, donde el sol pegaba fuerte y no había luz eléctrica, los huevos eran un tesoro. Las gallinas ponían de a poco, y no se podía desperdiciar ni uno solo. Por eso las abuelas inventaron un método que hoy parece cosa de brujería, pero que funcionaba a la perfección. Tomaban los huevos recién puestos, todavía tibios del nido, y los cubrían con ceniza del fogón. Los acomodaban en cajones de madera o en ollas de barro, completamente enterrados en esa ceniza gris y fina. Y ahí se quedaban, frescos y protegidos, hasta por 3 o 4 semanas. El secreto estaba en que la ceniza sellaba los poros del cascarón. Impedía que entrara el aire y que el huevo se echara a perder. Era como ponerle una capa invisible de protección. Este truco se usó en Guanajuato, Jalisco y Michoacán durante todo el siglo XX. Las familias campesinas lo heredaron de generaciones anteriores. Y muchas abuelas juraban que los huevos guardados así sabían incluso mejor. Hoy, con los refrigeradores en cada casa, nadie recuerda que alguna vez la ceniza fue el mejor conservador. Ollas. La manteca de cerdo era el oro blanco de la cocina mexicana. Se usaba para todo, desde los frijoles hasta los tamales, y no podía desperdiciarse. Pero en los pueblos calurosos del sur, donde el calor derretía cualquier cosa, conservarla era un problema. Entonces las cocineras idearon una solución que venía de la tierra misma. Llenaban ollas de barro con manteca recién preparada. Las tapaban con un trapo y las enterraban en el patio. A unos 30 o 40 centímetros de profundidad, la temperatura era fresca y constante. Ahí abajo la manteca se mantenía firme, sin enranciarse, lista para sacarse cuando se necesitara. Este método se documentó en comunidades de Oaxaca, Chiapas y Veracruz, donde el calor tropical hacía imposible conservar grasas en la superficie. Era física pura aplicada con sabiduría campesina. Hoy parece increíble, pero nuestras abuelas entendían la ciencia sin haberla estudiado. Sabían que la tierra guarda frescura, que el barro respira y que la naturaleza siempre tiene una respuesta. Ese conocimiento se fue perdiendo con la llegada de los refrigeradores, pero merece ser recordado. Cebollas y ajos. Si entraste alguna vez a una cocina de rancho, seguro viste esas trenzas largas colgando del techo. Cebollas y ajos entrelazados con sus propios tallos, meciéndose suavemente con el aire que entraba por la ventana. No era decoración, era supervivencia. Colgar los ajos y la cebollas permitía que el aire circulara alrededor de cada pieza. Eso evitaba que se acumulara humedad y que aparecieran hongos o pudrición. En los años 50 y 60, este método era universal en todo el campo mexicano. Las mujeres trenzaban los tallos con una habilidad que parecía arte. Algunas usaban medias de nylon viejas para colgarlos cuando los tallos estaban muy secos, y así duraban meses, a veces hasta la siguiente cosecha. En los pueblos de Zacatecas y San Luis Potosí, las trenzas de ajo llegaban a medir más de 1 metro. Eran motivo de orgullo, señal de una buena cosecha y de una cocinera previsora. Hoy ese conocimiento sobrevive apenas en algunas comunidades rurales, pero su imagen sigue grabada en la memoria de quienes crecieron en el campo. Queso. El queso fresco era difícil de conservar, sobre todo en las regiones calientes del sureste. Se secaba rápido, se agrietaba o le salían manchas verdes que obligaban a tirarlo.
Pero las cocineras de Oaxaca y Chiapas encontraron la solución en el mismo maíz que les daba vida. Envolvían el queso en hojas de totomoxtle, esas hojas secas que cubren la mazorca. Las humedecían ligeramente y las usaban como una segunda piel para el queso. Así se mantenía la humedad justa, sin exceso, y el queso duraba días sin echarse a perder. El totomoxtle tiene propiedades naturales que regulan la humedad. No es casualidad que también se use para envolver tamales. Las abuelas sabían que esa hoja tenía algo especial, aunque no supieran explicarlo con palabras científicas. En los mercados de Juchitán y Tuxtla Gutiérrez, todavía se puede ver queso envuelto así. Es un recordatorio vivo de que los mejores trucos no vienen de laboratorios, sino de cocinas humildes, donde la necesidad obligaba a inventar. Hojas de laurel. Quienes crecieron en el campo recuerdan el terror de abrir un costal de frijol y encontrarlo lleno de gorgojos, esos pequeños bichos oscuros que perforaban los granos y arruinaban meses de trabajo. Pero había un truco que funcionaba mejor que cualquier insecticida moderno. Las abuelas ponían hojas de laurel entre los frijoles, las esparcían por todo el costal, mezcladas con los granos, y como por arte de magia, los gorgojos desaparecían. El laurel contiene compuestos aromáticos que los insectos no soportan. Estudios recientes han confirmado que el eucaliptol y el linalol, presentes en la hoja, actúan como repelentes naturales. Las cocineras campesinas lo descubrieron hace siglos, sin necesidad de microscopios. Este truco se usaba en todo México, desde Sinaloa hasta Yucatán. También funcionaba con el arroz, las lentejas y el maíz almacenado. Era barato, efectivo y completamente natural, justo como la sabiduría de nuestras abuelas. Tequesquite. Antes de que existiera la cal industrial, los pueblos del Valle de México usaban un mineral sagrado. Se llamaba tequesquite y se extraía de las orillas de los lagos antiguos. Con él preparaban el nixtamal que después se convertía en masa para tortillas. El tequesquite es un mineral natural, mezcla de carbonato y bicarbonato de sodio. Los aztecas lo usaban desde tiempos prehispánicos, mucho antes de la llegada de los españoles. Y las familias campesinas del centro del país siguieron usándolo hasta bien entrado el siglo XX. Se agregaba al agua donde hervía el maíz, y el resultado era una masa más suave y aromática. Algunos dicen que las tortillas hechas con tequesquite tenían un sabor especial, ligeramente mineral, imposible de replicar con cal común. En Texcoco y otras zonas del Estado de México, todavía hay familias que lo prefieren. Es un eslabón vivo que nos conecta con la cocina prehispánica. Cada tortilla hecha con tequesquite lleva dentro miles de años de historia mexicana. Clavo oxidado. Este truco suena extraño, casi peligroso, pero era común en Veracruz y Tabasco. Las cocineras ponían un clavo de hierro viejo dentro de la olla de frijoles negros, y el resultado era un color oscuro, profundo, casi brillante. El secreto está en la química. El hierro del clavo reacciona con los taninos del frijol y produce un pigmento más intenso. Es el mismo principio que se usa para teñir telas con métodos antiguos. Las abuelas no sabían de taninos ni de reacciones químicas. Solo sabían que el clavo funcionaba y que sus frijoles quedaban más bonitos que los de la vecina. Era un conocimiento empírico, probado por generaciones. Hoy este truco ha desaparecido casi por completo. La gente teme poner metal en la comida, aunque nuestras bisabuelas lo hicieron toda su vida sin problema. Pero en algunas fondas tradicionales del sotavento veracruzano, todavía guardan un clavo viejo junto a las ollas de barro. Cal. Cuando llegaba noviembre y se acercaba el Día de Muertos, las cocinas mexicanas se llenaban de un aroma dulce e inconfundible. Era la calabaza en tacha, cocinada lentamente con piloncillo hasta quedar brillante y suave. Pero había un secreto para que la calabaza no se deshiciera en el proceso. Las cocineras agregaban una pizca de cal al agua donde remojaban la calabaza antes de cocerla.
Esa cal endurecía ligeramente la superficie y permitía que aguantara las horas de cocción sin volverse puré. El resultado era una calabaza firme por fuera, pero suave por dentro, perfecta para las ofrendas. Este truco viene de tiempos coloniales y se documenta en recetarios del siglo XIX. Se usaba en todo el centro de México, especialmente en Puebla, Tlaxcala y el Estado de México. La cal, la misma que se usa para el nixtamal, era un ingrediente multiusos en la cocina campesina. Nuestras abuelas la aprovechaban para todo, desde las tortillas hasta los dulces. Cada pizca llevaba dentro siglos de conocimiento heredado. Mojar el metate. El metate era el corazón de la cocina mexicana. Esa piedra volcánica negra donde se molían chiles, tomates y especias para hacer las salsas que daban vida a cada comida. Pero usarlo bien requería un truco que solo las cocineras experimentadas conocían. Antes de empezar a moler, había que humedecer la piedra con agua. No empaparla, solo pasarle un trapo mojado para que la superficie quedara ligeramente húmeda. Eso hacía que los ingredientes resbalaran mejor y que la salsa quedara más tersa. También se rociaba agua durante el proceso de molienda. Poquita, apenas unas gotas, para que la mezcla no se pegara y se distribuyera uniformemente. Las abuelas lo hacían sin pensar, con la naturalidad de quien ha repetido el mismo gesto miles de veces. Este conocimiento viene directamente de la época prehispánica. Los códices muestran a mujeres moliendo en metates y las crónicas coloniales describen la misma técnica. Hoy, aunque casi nadie usa metate, el truco sigue vivo en algunas comunidades indígenas que mantienen la tradición. Arroz. El arroz rojo mexicano tiene fama mundial, pero pocos saben el secreto de su textura perfecta. No está en el caldo de tomate ni en las especias. Está en ese primer paso que muchas cocineras modernas olvidan. Antes de agregar cualquier líquido, el arroz debe tostarse en seco. Se pone en la cazuela caliente sin aceite, solo el grano contra el metal, y se mueve constantemente hasta que suelta un aroma a nuez. Ese tostado cierra el almidón exterior y evita que los granos se peguen. En las fondas de pueblo, donde el arroz alimentaba a docenas de comensales cada día, este truco era sagrado. Las cocineras lo aprendían de sus madres y lo enseñaban a sus hijas. Era la diferencia entre un arroz aguado y uno donde cada grano quedaba suelto y perfecto. Después del tostado venía el acitronado normal con cebolla y ajo. Pero ese primer paso en seco era el verdadero secreto. Un truco simple que transformaba por completo el resultado. Epazote. El epazote es una hierba de olor fuerte, casi medicinal, que crece silvestre en todo México. Para algunos es un sabor adquirido, pero para las familias campesinas era imprescindible. Y no solo por su aroma único, sino por una razón muy práctica. El epazote reduce las flatulencias que producen los frijoles. Suena gracioso, pero era un asunto serio en casas donde se comían frijoles 3 veces al día. Una rama de epazote en la olla hacía la diferencia entre una digestión tranquila y una noche incómoda. Estudios etnobotánicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia han documentado este uso desde tiempos prehispánicos. Los aztecas ya conocían las propiedades digestivas del epazote y lo cultivaban junto con el frijol. Era una combinación pensada, no casual. Hoy el epazote sigue usándose, aunque menos que antes. Muchos jóvenes ni siquiera reconocen su olor. Pero en las cocinas de los abuelos, esa rama verde flotando en el caldo de frijoles era tan natural como el sol de la mañana. Masa de maíz. Cuando una salsa quedaba demasiado líquida o demasiado picosa, las abuelas tenían una solución inmediata. Tomaban un trocito de masa de maíz y lo disolvían directamente en la salsa caliente. En segundos, la salsa espesaba y el picor se suavizaba. Este truco era universal en todo México. Se usaba para salsas rojas, verdes, moles y adobos. La masa no solo daba cuerpo, también aportaba ese sabor a maíz que es la base de la cocina mexicana.
Era un recurso de emergencia y también una técnica deliberada. Muchas recetas tradicionales incluyen masa como ingrediente, no como parche. El mole de olla, los pipianes y ciertas salsas oaxaqueñas llevan masa desde su concepción original. Lo hermoso de este truco es su simplicidad. No requiere ingredientes especiales ni técnicas complicadas. Solo un poco de masa, la misma que se usaba para las tortillas. Y el problema estaba resuelto. Moneda. Hacer tamales era un ritual que podía durar horas. La olla grande hervía sobre el fogón mientras la familia trabajaba en equipo, untando masa y envolviendo hojas. Pero había un peligro constante que podía arruinar todo el esfuerzo. Si el agua se evaporaba y la olla quedaba seca, los tamales se quemaban. Y en una cocina llena de gente platicando, era fácil distraerse y olvidar revisar el nivel del agua. Por eso las abuelas inventaron un sistema de alarma infalible. Ponían una moneda de cobre en el fondo de la olla, debajo de la rejilla donde descansaban los tamales. Mientras hubiera suficiente agua, la moneda se mantenía quieta. Pero cuando el nivel bajaba demasiado, la moneda empezaba a brincar y a hacer ruido contra el metal. Ese sonido metálico era la señal de que urgía agregar más agua. Un truco auditivo, simple y genial, que salvó miles de tandas de tamales en todo el país. Hoy muchas familias siguen haciéndolo, aunque usen estufas modernas en lugar de fogones de leña. Aguacates. El aguacate es una fruta caprichosa. Lo compras duro como piedra y 3 días después está negro y podrido por dentro. Encontrar el punto exacto de madurez era un arte que las vendedoras de mercado dominaban a la perfección. El truco estaba en el papel periódico. Los aguacates verdes se envolvían individualmente en hojas de periódico y se guardaban en lugar oscuro. En 2 o 3 días maduraban uniformemente, sin manchas ni zonas duras. El papel periódico atrapa el etileno que produce naturalmente la fruta. Ese gas acelera la maduración de manera controlada. Las vendedoras de la Merced y la central de abasto lo sabían sin conocer la química detrás del proceso. También funcionaba meter el aguacate junto con manzanas o plátanos maduros. Esas frutas producen más etileno y aceleran el proceso todavía más. Era ciencia aplicada en los puestos del mercado, conocimiento que pasaba de una generación de marchantes a la siguiente. Trapo húmedo. En las regiones áridas del norte de México, el agua fresca era un lujo. Sin refrigeradores, mantener el agua fría en pleno verano parecía imposible. Pero la física venía al rescate en forma de un simple trapo mojado. Las familias cubrían sus cántaros de barro con trapos húmedos. Al evaporarse el agua del trapo, se producía un efecto de enfriamiento que bajaba la temperatura del contenido. Es el mismo principio que hace que sintamos frío al salir mojados de la alberca. En Sonora, Chihuahua y Durango, este método era indispensable durante los veranos brutales. Los cántaros se ponían en lugares con corriente de aire para maximizar la evaporación, y el agua salía fresca, casi fría, en medio del calor del desierto. Este conocimiento tiene miles de años. Se usaba en el antiguo Egipto y en la España árabe antes de llegar a México. Es un recordatorio de que las mejores soluciones a veces son las más antiguas. Tortillas. La tortilla caliente era sagrada en la mesa mexicana, pero mantenerla caliente y suave durante toda la comida requería el recipiente adecuado. Y ese recipiente tenía nombre propio en los hogares campesinos. El chiquihuite era una canasta tejida de carrizo o palma, con tapa del mismo material. Adentro se forraba con una servilleta de tela bordada, generalmente con flores o grecas. Las tortillas recién hechas se acomodaban envueltas en esa servilleta, y la canasta mantenía el calor. El tejido del chiquihuite permitía que escapara el exceso de vapor. Eso evitaba que las tortillas se aguadaran y se pegaran entre sí. Era un equilibrio perfecto entre retener calor y permitir respiración. Las abuelas tenían un ritual preciso para acomodar las tortillas. Las doblaban ligeramente y las apilaban en espiral, nunca unas sobre otras de manera plana.
Así cada tortilla conservaba su forma y se podía tomar fácilmente sin deshacer el montón. El olor que salía al destapar el chiquihuite era inconfundible. Ese vapor tibio con aroma a maíz recién cocido llenaba la cocina y anunciaba que la comida estaba lista. Los niños corrían a sentarse cuando escuchaban el sonido de la tapa de palma destapándose. En los mercados de Oaxaca y Michoacán todavía se venden chiquihuites artesanales. Son menos comunes que antes, reemplazados por tortilleros de plástico o unicel. Pero quienes los recuerdan saben que ningún recipiente moderno logra el mismo resultado. Cecina. Antes de que existieran los refrigeradores, conservar la carne era un desafío de vida o muerte. No había margen para el desperdicio, especialmente en familias que solo mataban una res al año. Por eso se desarrollaron técnicas de conservación que hoy parecen arte culinario. La cecina se preparaba cortando la carne en capas delgadas, casi transparentes. Se salaba generosamente, se le agregaba chile y limón y se colgaba al sol durante varios días. El sol y el viento deshidrataban la carne y la sal impedía el crecimiento de bacterias. El proceso requería paciencia y conocimiento del clima. Los mejores días para secar cecina eran los de sol fuerte pero con viento constante. Si había humedad en el aire, la carne podía echarse a perder antes de secarse completamente. Las mujeres revisaban la cecina varias veces al día, volteándola para que secara parejo. Por las noches la metían a la casa para protegerla del sereno. Era un trabajo de varios días que involucraba a toda la familia. En Yecapixtla, Morelos, este método se convirtió en tradición centenaria. La cecina de ahí tiene fama nacional, y el proceso sigue siendo prácticamente el mismo que hace 200 años. Es un ejemplo vivo de cómo la necesidad creó una delicia gastronómica. El tasajo oaxaqueño sigue principios similares, aunque con variaciones regionales. Cada pueblo tenía su propia receta, su propio punto de sal, su propia mezcla de chiles. La carne seca era identidad, era supervivencia, era tradición. Chiles. Conservar chiles frescos era complicado, pero había un método que no solo los preservaba, sino que los mejoraba. Los chiles se sumergían en vinagre con trozos de piloncillo y especias. Semanas después, los chiles habían absorbido sabores y se habían transformado en algo completamente nuevo. Este proceso de fermentación láctica era común en todo México. Se documentó en recetarios del siglo XIX, donde aparecen recetas para chiles en escabeche casero. El vinagre creaba un ambiente ácido, donde las bacterias dañinas no podían sobrevivir. Piloncillo agregaba un toque dulce que balanceaba la acidez. También aportaba profundidad de sabor, ese caramelo oscuro que es marca de la cocina mexicana. Las especias variaban según la región, desde canela y clavo hasta pimienta y orégano. Las cocineras usaban frascos de vidrio grueso que antes contenían café o conservas compradas. Nada se desperdiciaba. Todo tenía un segundo uso en aquellas cocinas ingeniosas. Los frascos se guardaban en lugares frescos y oscuros, generalmente en la alacena o enterrados en el piso de tierra. Con el tiempo, los chiles desarrollaban un sabor complejo imposible de lograr de otra manera. El picante se suavizaba, el dulce se integraba y las especias perfumaban cada bocado. Eran verdaderas joyas culinarias nacidas de la necesidad de conservar. Los frascos de chiles en vinagre duraban meses, a veces años. Eran reservas para la temporada de secas, cuando no había chiles frescos en el mercado. Un truco de conservación que se convirtió en tradición culinaria. Ahumar carne. En las cocinas de las sierras mexicanas, el fogón nunca se apagaba. Ardía día y noche, proporcionando calor y cocinando los alimentos de la familia. Pero también servía para algo más importante todavía. Sobre el fogón, colgados de vigas o ganchos, se ahumaban carnes y chorizos. El humo constante actuaba como conservador natural, matando bacterias y deshidratando lentamente la carne. En pocas semanas, esas carnes estaban listas para guardarse durante meses. La altura a la que se colgaba la carne era crucial.
demasiado cerca del fuego y se cocinaba en lugar de ahumarse, demasiado lejos y el humo no llegaba con suficiente intensidad. Las abuelas conocían el punto exacto, ese lugar donde el humo envolvía la carne sin quemarla. Era un conocimiento que no se explicaba con palabras, se aprendía observando durante años. Los ganchos de hierro forjado se heredaban de generación en generación junto con el saber. En la Sierra Norte de Puebla y en las montañas de Chihuahua, esta práctica era universal. El chorizo ahumado de esas regiones tiene un sabor imposible de replicar con métodos modernos. Es el sabor del humo de encino, de ocote, de la leña que cada familia prefería. El ahumado era también un acto comunitario. Cuando se mataba un cerdo, toda la familia participaba en preparar los embutidos. Y durante semanas, la cocina olía a humo y a carne, un aroma que muchos recuerdan con nostalgia. Tunas. ¿Recuerdas cuando te dije que el último truco te dejaría con la boca abierta? Se trata de la tuna y es deliciosa, pero comerla puede ser una tortura. Esas espinitas diminutas llamadas aguates se clavan en la lengua y en los labios, arruinando el placer de la fruta. Las familias campesinas del centro de México encontraron la solución perfecta. Antes de comer las tunas, las sumergían en agua con cal. Las dejaban reposar 1 hora o más y, luego, las enjuagaban con agua limpia. El resultado era milagroso. La cal ablandaba y disolvía los aguates, esas espinas casi invisibles que causan tanta molestia. Después del tratamiento, la tuna se podía pelar y comer sin ningún problema. Era un truco simple que transformaba una fruta difícil en un manjar accesible. Algunos agregaban un chorrito de limón al agua de cal para potenciar el efecto. Otros preferían tallar suavemente las tunas con un trapo antes de enjuagarlas. Cada familia tenía su variación, su pequeño secreto adicional. Los niños aprendían desde pequeños a identificar las tunas maduras. Las de color intenso, ya fueran rojas, amarillas o verdes, eran las más dulces. Pero sin el tratamiento de cal, ni las más hermosas se podían disfrutar completamente. En los tianguis de Hidalgo y Guanajuato, las vendedoras ofrecían tunas ya tratadas con cal. Los clientes pagaban un poco más por ahorrarse el trabajo y el riesgo de los aguates. Era conocimiento convertido en servicio, sabiduría campesina aplicada al comercio. Cada uno de estos trucos representa algo más que una técnica de cocina. Son fragmentos de un México que resolvía problemas con ingenio, que convertía la escasez en creatividad. Un país donde las abuelas eran científicas sin título, inventoras sin patente, maestras sin diploma. Esa sabiduría no vino de libros ni de escuelas. Nació en cocinas de humo, entre ollas de barro y fogones de leña. Se transmitió en voz baja, de madre a hija, mientras las manos trabajaban y los ojos aprendían. Hoy, cuando todo se resuelve con un refrigerador o un viaje al supermercado, es fácil olvidar cómo vivían nuestros abuelos. Pero recordar estos trucos es honrar su memoria. Es reconocer que antes de la tecnología estaba la inteligencia y antes de las máquinas estaban las manos. ¿Tu abuela usaba alguno de estos trucos en su cocina? Comparte este video con quien extrañe esas cocinas antiguas y suscríbete para seguir viajando juntos al México que ya no existe, pero que todavía vive en nuestra memoria.